Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la celebración de la Santa Misa de clausura de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos sobre el tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Desde los estudios de Vatican Media, ubicados en el Aula de las Bendiciones del Vaticano, reciban el saludo de quien les habla, Renato Martínez, a nombre de todos los integrantes de los programas en español de Vatican News. Asimismo, agradecemos la asistencia técnica del señor Gustavo Mesina. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, así como también a través de nuestro portal Vatican News. Por supuesto, un saludo a todas las emisoras de radio y televisión que este domingo están transmitiendo nuestra señal. Especialmente saludamos a Radio Luz del Salvador, Red Minuto de Dios de Colombia, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada de Nueva Jersey, Estados Unidos, EWTN Televisión, 13 Televisión de España, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Cetelmón Televisión, Popular Televisión de Cantabria, y a toda la familia de Radio María que nos transmite en España y América Latina. Hoy, 27 de octubre, cuando ya vemos en imágenes el ingreso de la procesión en la Basílica de San Pedro, cuando celebramos el 30º domingo del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia también recuerda a San Evaristo I Papa, cuando en Roma son las 9:57 de la mañana, damos inicio a esta transmisión de la celebración de la Santa Misa con motivo de la clausura especial del Sínodo de los Obispos, que durante estas 3 semanas ha tocado, ha discutido, ha escuchado el tema de la Amazonía, que busca nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Efectivamente, el día de ayer ha sido presentado el documento final de este sínodo que ha congregado a padres, obispos, misioneros, catequistas, expertos y algunos invitados especiales estas 3 semanas aquí en el Vaticano, donde han escuchado, han compartido, han debatido las diferentes problemáticas y temas sobre la Amazonía. El día de ayer por la tarde fue presentado el texto final de este Sínodo de los Obispos. Es un texto que se abre con la frase de San Pablo VI: Cristo indica la Amazonía. Esa es la afirmación con la cual inicia el capítulo final, que fue aprobado ayer por 181 votos de los padres sinodales presentes en el aula. Es el fruto de un largo camino que fue inaugurado por el Papa Francisco en su viaje al Perú el año pasado, 2018, con su discurso el 19 de enero en Puerto Maldonado, cuando el Papa encontró a las poblaciones y a los pueblos originarios de la Amazonía. Este proceso sinodal prosiguió con una atenta escucha y consulta en los meses de preparación, de escucha de los pueblos de la Amazonía, de las parroquias, las iglesias, los territorios y las diferentes comunidades que viven y que sobre todo celebran la fe en esos territorios. Así hemos llegado a estas 3 semanas que inició el 6 de octubre y que el día de hoy concluye con esta celebración presidida por el Papa Francisco. Este documento nos presenta sobre todo 5 partes, una introducción y luego 4 capítulos que tienen como frase común el tema de la conversión. Hay una conversión ecológica, hay una conversión sinodal, hay una conversión también cultural y una conversión pastoral. Y concluye con un epílogo en el cual se dan algunas recomendaciones. Este tema de la conversión, a través de este concepto fundamental, están conectados a través de este término alianza, este término que relaciona y enlaza los diferentes puntos de los cuales han tratado los padres sinodales durante estas semanas. Han conectado el grito de la tierra con el grito de los pobres, han conectado la distribución de la criatura con el exterminio de la vida humana, han conectado el anuncio de la buena noticia de Jesús con el testimonio, y de la conexión han pasado a la alianza, una palabra muy querida por los indígenas, una palabra muy sentida en la Amazonía, cuando vemos ya a todos los padres sinodales que han participado en este sínodo especial hacer ingreso a la Basílica de San Pedro. Es así que esta palabra alianza es el término más exacto cuando se habla de la Iglesia y de los pueblos indígenas amazónicos.
Lo hemos visto ayer en la presentación del documento en el briefing final, donde han participado el cardenal Michael Cherny, Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, también el prefecto del Dicasterio para las Comunicaciones, el doctor Pablo Ruffini, y el padre Giacomo Costa, secretario de la Comisión para la Información. Ellos, en la presentación de este documento final a la prensa y a los periodistas que se dieron cita en la sala de prensa de la Santa Sede, les dijeron que el Amazonas está en el corazón de la Iglesia y hay que saber lo que está ocurriendo en esta región perturbada por los ataques contra la naturaleza, contra sus pueblos. Este es el mensaje que el sínodo ha querido expresar, este es el mensaje que el sínodo ha querido transmitir, sobre todo escuchando a todos los pueblos que viven en esta región panamazónica. Asimismo, el obispo de Puerto Maldonado, Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, en su presentación ante los periodistas la tarde de este sábado 26 de octubre, dijo que cuando regrese al Amazonas, en Puerto Maldonado, tendremos y llevaremos esta experiencia de escucha que hemos vivido durante estos días. El sínodo fue un camino de discernimiento. Hemos escuchado el grito de dolor de la tierra de los pobres y es así que este grito ha sido escuchado también por toda la iglesia que ha seguido día a día y paso a paso los momentos más sobresalientes de esta reunión especial de los obispos dedicados a la Amazonía. Ya el Papa Francisco ha llegado al altar de la Basílica de San Pedro para dar inicio a esta celebración eucarística de clausura del Sínodo Panamazónico. También ayer en la presentación del documento final se dijo que ningún católico puede vivir su fe sin considerar el grito de la tierra. Hay que ser conscientes de que esta tierra es atacada y de ahí se genera este pecado ecológico. Es el grito que asfixia a los pobladores de esta comunidad. También se ha hablado que sin conversión no hay cambios y no se dará un cambio real sobre esto. Fue el mensaje también del cardenal Michael Cherny, subsecretario de la sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Con los incendios en la Amazonía, mucha gente está dando cuenta de que las cosas deben de cambiar, no solamente por los pobladores de esa región, sino también para todo el mundo, porque lo que pasa en la Amazonía afecta a todo el planeta. Este camino sinodal también ha tocado temas muy importantes, temas que se van reflejados en los capítulos y en estas 4 conversiones que hemos mencionado. La primera conversión, que habla de la conversión pastoral, es un llamado a todos los bautizados para poder constituirnos como una iglesia misionera, samaritana, mariana, una iglesia que tenga el rostro y el corazón indígena. Asimismo se habla de este impulso que debe tener y que debe dar el sínodo a la iglesia en general en esta parte del planeta. La segunda conversión nos habla de la conversión cultural, esa apertura sincera hacia el otro, esa apertura a lo que es diferente de nosotros, al hermano que nos llama y que nos grita, como hemos dicho precedentemente, el grito de la tierra y el grito de los pobres. En esta óptica de fraternidad se desarrolla la alianza entre la iglesia y los indígenas, que se expresa mayormente en la inculturación de la fe y sobre todo en la vivencia de los pueblos amazónicos. En este sentido, el tema de la educación, una educación bilingüe amazónica, es muy importante. El tercer capítulo se centra sobre todo en la conversión ecológica, y de eso ya hemos venido hablando a lo largo de estas transmisiones y a lo largo de estas semanas, de la importancia que tiene la ecología y el ambiente y la Amazonía para todo el mundo. Finalmente, la última conversión es la conversión sinodal, es el 5.º capítulo del documento final, en el cual se habla sobre todo de los nuevos caminos eclesiales que tiene que adquirir la Amazonía para poder darle un rostro indígena, un rostro amazónico a la iglesia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente. Queridos hermanos, para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados.
confesso a Dio. Confieso a Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Suplico a la bienaventurada Virgen María, a los ángeles, los santos y a ustedes, queridos hermanos, de orar por mí ante el Señor, Dios nuestro. Dio Onnipotente abbia misericordia di Dios noi, Todopoderoso, tenga perdoni i misericordia de nostri peccati nosotros, e ci perdone conduca alla nuestros vita pecados eterna. y nos conduzca a la vida eterna. Ahora toda la asamblea, el Papa Francisco, los padres sinodales y todas las personas que están en la Basílica de San Pedro, entonamos el canto del Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Ahora la asamblea entona el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad.
Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede. Dios Todopoderoso y Eterno, aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber rezado la oración colecta, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Damos inicio a la liturgia de la palabra con la proclamación del libro del Siráside. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Ahora nos disponemos a escuchar la proclamación del Salmo 33, que nos habla de que el Señor escucha el grito del pobre. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, gli umili ascoltino e si rallegrino. Bendeciré al Señor en todo momento, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor que se alegra de su pueblo al escucharlo. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminare dalla terra il ricordo. Gridano il Signore. El rostro del Señor está en contra del malvado, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus angustias. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. El Señor no está lejos de sus fieles, levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. Ahora escucharemos la proclamación de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim,
eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Querido hermano, Combati para mí ha o bom llegado la hora combate, del sacrificio completei y se a acerca el corrida, momento de mi partida. guardei a fé. He combatido bien el combate, Agora he está recorrido hasta la reservada meta, para mim he a preservado coroa da la fe. justiça que o Senhor, Ahora justo solo espero la juiz, corona me merecida, dará con la que el naquele Señor, dia, justo e não juez, somente me a mim, permitirá en aquel mas día, também a y no todos solamente a que mí, esperam com sino a amor todos aquellos que a sua esperan con amor manifestação gloriosa. su glorioso Na minha advenimiento. primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá La primera que vez não que me lhes defendí seja ante el levado tribunal, em conta, nadie me ayudó, mas o todos me Senhor abandonaron, esteve a meu lado que no se les e me tome deu en cuenta. forças. Pero el Ele Señor fez com que estuvo a mi lado mensagem y me fosse dio fuerzas anunciada para por que, mim por integralmente por medio de mí, e se ouvida por proclamara todas as claramente nações. el mensaje de E eu salvación fui y lo libertado oyeran da todos los boca paganos. do leão. O Y Senhor me así fui libertará librado de de las todo mal. fauces del león. E El me Señor salvará me para seguirá o seu librando de reino todos los celeste. peligros y A me ele llevará a a glória salvo a su pelos reino séculos celestial. dos séculos. A Él la Amém. gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 19, nos dice: Dios reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Esta es la aclamación al Evangelio de este 30º domingo del tiempo ordinario. Y con esta aclamación nos preparamos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio, mientras el Papa prepara el incienso para la proclamación del Evangelio de San Lucas. El diácono que ha recibido la bendición del Papa Francisco va en procesión con el evangeliario hasta el ambón, donde proclamará la palabra de Dios a los padres sinodales que han participado en esta asamblea especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica y todos los presentes que se han dado cita en la Basílica de San Pedro para esta celebración, para acompañar al Sumo Pontífice en este 30º domingo del tiempo ordinario. Y también a todos ustedes, queridos amigos oyentes que nos siguen en esta transmisión especial de Vatican Media. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Y tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verbum Domini. Palabra del Señor. Hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Lucas, del capítulo 18, versículos del 9 al 14, esta parábola que Jesús hace de la oración del fariseo y el publicano. La parola di Dio oggi ci aiuta a pregare attraverso 3 personaggi. La palabra de Dios nos ayuda hoy a rezar mediante 3 personajes. En la parábola de Jesús rezan el fariseo y el publicano. En la primera lectura se habla de la oración del pobre. La preghiera del fariseo incomincia così: Oh Dio, ti ringrazio. La oración del fariseo comienza así: Oh Dios, te agradezco. Es un buen inicio, porque la mejor oración es la de acción de gracias y alabanza. Vediamo il motivo per cui ringrazia: perché non sono come gli altri uomini. Pero enseguida vemos el motivo de ese agradecimiento: porque no soy como los demás hombres. Y además explica el motivo: porque ayuna 2 veces a la semana, cuando entonces la obligación era 1 vez al año. Paga el diezmo de todo lo que tiene, cuando lo establecido era solo en base a los productos más importantes. En definitiva, presume porque cumple unos preceptos particulares de manera óptima, pero olvida el más grande: amar a Dios y al prójimo. Satisfecho de su propia seguridad, de su propia capacidad de observar los mandamientos, de los propios méritos y virtudes, solo está centrado en sí mismo. El drama de este hombre es que no tiene amor. Incluso las mejores cosas sin amor no sirven de nada, como dice San Pablo.
E senza amore, qual è il risultato? Y sin amor, ¿cuál es el resultado? Que al final, más que rezar, se elogia a sí mismo. Infatti, al Signore non chiede nulla, perché non si sente nel bisogno o in debito. De hecho, no le pide nada al Señor porque no siente que tiene necesidad o que debe algo, sino que más bien se le debe a Él. Está en el templo de Dios, pero practica otra religión, la religión del yo. E tanti gruppi illustrati Y muchos grupos ilustrados, cristianos, católicos, su questa strada. van por este camino. E oltre a Dio dimentica il prossimo, anzi lo disprezza. Y además de olvidar a Dios, olvida al prójimo. Es más, lo desprecia. Es decir, para él no tiene un precio, no tiene un valor. Se considera mejor que los demás, a quienes llama literalmente los demás, el resto, I loi poi loi poi. sono cioè rimanenze, Son el resto, sono scarti, son da los cui prendere descartados de quienes hay que mantenerse a distancia. Quante volte vediamo ¿Cuántas questa veces dinamica vemos que se in cumple esta dinámica nella en la vita e vida nella storia? y en la historia? Quante volte chi sta davanti come il fariseo rispetto al pubblicano innalza muri, ¿Cuántas veces quien está delante como el fariseo respecto al publicano levanta muros para aumentar las distancias, haciendo que los demás estén más descartados aún? tenendoli O también considerándolos inferiores y de poco valor, desprecia sus tradiciones, ne cancella le borra storie, su historia, ocupa sus territorios, usurpa i beni. usurpa sus bienes. Cuánta Cuánta presunta superioridad si tramuta que in también hoy opressione se e convierte sfruttamenti, en opresión anche y oggi. explotación. Lo abbiamo visto nel sinodo, Lo hemos visto en el sínodo, parlavamo sullo sfruttamento del creato, cuando hablábamos de la explotación de la creación, degli abitanti, de la gente, de los habitantes, de la Amazonía, la trata de personas, commercio delle el persone. comercio de las personas. Gli errori del passato non sono bastati per smettere di saccheggiare gli altri e di infliggere ferite ai Los nostri errores del fratelli. pasado no han bastado para dejar de expoliar y causar heridas a nuestros hermanos y nuestra hermana tierra. Lo hemos visto en el rostro desfigurado de la Amazonía. La religión del yo sigue, hipócrita, con sus ritos y oraciones, olvidando, y muchos de ellos son católicos y se confiesan católicos, pero se han olvidado de ser cristianos y hombres, olvidándose que el verdadero culto a Dios pasa a través del amor al prójimo. También los cristianos que rezan y van a misa el domingo están sujetos a esta religión del yo. Possiamo guardarci dentro e vedere se anche per noi Podemos mirarnos dentro y ver si también nosotros consideramos a alguien inferior, descartable, aunque solo sea con palabras. Recemos para pedir la gracia de no considerarnos superiores, de no creer que tenemos todo en orden, de no convertirnos en cínicos y burlones. Pidamos a Jesús que nos cure del hablar mal y lamentarnos de los demás, de despreciar a nadie. Son cosas que no agradan a Dios. Y providencialmente hoy nos acompañan en esta misa no solamente los indígenas de la Amazonía, sino también los más pobres de la sociedad desarrollada, hermanos y hermanas enfermas. Están con nosotros, aquí, en primer lugar. Passiamo all'altra preghiera. Pasamos a la siguiente oración. La oración del publicano, en cambio, nos ayuda a comprender qué es lo que agrada a Dios. Él no comienza por sus méritos, sino por sus faltas, no por sus riquezas,
ma dalla sua sino povertà, por su pobreza. non una povertà economica. I pubblicani erano ricchi. No se trata de una pobreza económica. Los publicanos eran ricos e incluso ganaban injustamente a costa de sus connacionales. Ma sente una povertà di vita, perché nel peccato non si vive mai bene. Sino de una pobreza de vida, porque en el pecado nunca se vive bien. Ese hombre se reconoce pobre ante Dios y el Señor escucha su oración, hecha solo de 7 palabras, pero también de actitudes verdaderas. En efecto, mientras el fariseo estaba delante en pie, el publicano permanece a distancia y no se atreve ni siquiera a levantar los ojos al cielo, porque cree que el cielo existe y es grande, mientras que él se siente pequeño. Y se golpea el pecho, porque en el pecho está el corazón. Su oración nace del corazón, es transparente, pone delante de Dios el corazón y no las apariencias. Pregare e lasciarsi guardare dentro da Dio, è Dio che mi guarda quando prego. Rezar es dejarse mirar por Dios interiormente, es Dios quien nos mira dentro, sin fingimientos, Senza scuse, senza sin giustificazioni. excusas, sin justificaciones, Tante volte porque muchas veces fa ridere. nos hace reír Pentimenti el arrepentimiento giustificazioni. lleno de justificaciones. Più di un pentimento sembra Más que un arrepentimiento parece autocausa una canonizzazione. autocausa de canonización, Perché dal diavolo vengo opacità e falsità, queste sono le giustificazioni. porque del diablo viene la opacidad y la falsedad. Estas son las justificaciones. En cambio, de Dios viene la luz y la verdad. E vi sono tanto grato, cari padri e fratelli. Ha sido hermoso y les agradezco, queridos padres sinodales, por haber dialogado durante estas semanas con el corazón, con sinceridad y franqueza, exponiendo ante Dios y los hermanos las dificultades y las esperanzas. Oggi, guardando al pubblicano, riscopriamo da dove ripartire. Hoy, mirando al publicano, descubrimos de nuevo de dónde tenemos que volver a partir, del sentirnos necesitados de salvación, todos. Es el primer paso de la religión de Dios, que es misericordia hacia quien se reconoce miserable. En cambio, la raíz de todo error espiritual, como enseñaban los monjes antiguos, es creerse justos. Ritenersi giusti e lasciare Dio, l'unico giusto, fuori di casa. Considerarse justos es dejar a Dios, el único justo, fuera de casa. Es tan importante esta actitud de partida que Jesús nos lo muestra con una comparación paradójica, poniendo juntos en la parábola a la persona más piadosa y devota de aquel tiempo, el fariseo, y al pecador público por excelencia, el publicano. Y el juicio se invierte. El que es bueno pero presuntuoso fracasa. A quien es desastroso pero humilde, Dios lo exalta. Se ci guardiamo dentro con sincerità, vediamo in noi tutti e due. Si nos miramos por dentro con sinceridad, vemos en nosotros a los dos, al publicano y al fariseo. Somos un poco publicanos por pecadores y un poco fariseos por presuntuosos, capaces de justificarnos a nosotros mismos, campeones en justificarnos deliberadamente. Con los demás, a menudo funciona, pero con Dios no. Con Dios este truco no funciona. Preghiamo per chiedere la grazia di sentirsi bisognosi di misericordia. Recemos para pedir la gracia de sentirnos necesitados de misericordia, Poveri dentro. interiores pobres. Ci fa bene frequentare También para esto nos hace bien estar a menudo con los pobres, para recordarnos que somos pobres, para recordarnos que solo en un clima de pobreza interior actúa la salvación de Dios. E arriviamo così alla preghiera del povero, della prima lettura. Llegamos así a la oración del pobre de la primera lectura.
Esta, dice el eclesiástico, atraviesa las nubes, mientras la oración de quien se presume ser justo se quede en la tierra, aplastada por la fuerza de gravedad del egoísmo, la del pobre sube directamente hacia Dios. El sentido de la fe del pueblo de Dios ha visto en los pobres los porteros del cielo. Ese sensus fidei que hace falta en la declaración final. Ellos son los que nos abrirán o no las puertas de la vida eterna. Ellos que no se han considerado como dueños en esta vida, que no se han puesto a sí mismos antes que a los demás, que han puesto solo en Dios su propia riqueza. Ellos son íconos vivos de la profecía cristiana. In questo sinodo abbiamo avuto la grazia di ascoltare le voci dei poveri e di riflettere sulla precarietà delle loro vite. En este sínodo hemos tenido la gracia de escuchar las voces de los pobres y de reflexionar sobre la precariedad de sus vidas, amenazadas por modelos de desarrollo depredadores. Y sin embargo, aún en esta situación, muchos nos han testimoniado que es posible mirar la realidad de otro modo, acogiéndola con las manos abiertas, como un don, habitando la creación no como un medio para explotar, sino como una casa que se debe proteger, confiando en Dios. Él es Padre. Y dice también el eclesiástico, escucha la oración del oprimido. Anche nella Chiesa le voci dei poveri non sono ascoltate. Cuántas veces también en la iglesia las voces de los pobres no se escuchan e incluso son objeto de burlas o son silenciadas por incómodas. Recemos para pedir la gracia de saber escuchar el grito de los pobres. Es el grito de esperanza de la Iglesia. El grito de los pobres es el grito de esperanza de la Iglesia. Haciendo nuestro su grito, también nuestra oración, estamos seguros que atravesará las nubes. Con esta invitación de hacer nuestra la oración del pobre, ha concluido la homilía del Papa Francisco en esta celebración de clausura del Sínodo Especial de los Obispos para la región amazónica. En un momento de silencio meditamos sobre estos tres modos de orar, la del publicano, la del fariseo y la oración del pobre. El Papa Francisco, comentando las lecturas que nos propone este 30º domingo del tiempo ordinario, nos ha propuesto estos tres modelos, estos tres modos de rezar. Y finalmente nos ha invitado, sobre todo, a asumir el tercer modelo, a asumir ese modo de rezar como los pobres, ese modo de orar y de reconocer que somos pecadores, necesitados de misericordia, esa forma de buscar sobre todo la salvación que está en Dios. El Papa ha dicho, estos pobres son íconos vivos de la profecía cristiana. Y hablando del sínodo ha dicho que ha tenido la gracia de escuchar las voces de los pobres y de reflexionar sobre la precariedad de sus vidas, muchas veces amenazadas por modelos de desarrollo depredadores. El Papa también nos ha invitado a nosotros como Iglesia a asumir las voces de los pobres, a escuchar esas voces, incluso cuando muchas veces son objetos de burlas o son silenciadas por ser incómodas. Ahora el Papa Francisco y toda la Asamblea nos disponemos a entonar y a realizar nuestra profesión de fe cantando el credo.
Fratelli carissimi, presentiamo a Dio Padre. Queridos hermanos, presentemos a Dios Padre el grito de nuestra pobreza y confiemos en su escucha fiel. Ahora presentamos la oración universal o de los fieles y respondemos, te rogamos, Señor. Señor, estás siempre cerca de tu iglesia, oh Señor, que pueda llevar a todos el anuncio del Evangelio y cada hombre crea en Jesús resucitado y vivo. Es la oración en lengua Ishwali. Ilumina las mentes de los gobernantes, oh Señor, que no sea entre ellos preferencias de personas y sirvan con pasión a la verdad y a la justicia. Señor, console tous les pauvres, donne-leur la certitude que tu les délivres de toute Señor, consuela a los pobres. Oh Señor, dona a ellos la certeza que tú los librarás de todo mal y los llevarás a salvo en tu reino. Señor, en chino, convierte el corazón de los pecadores
Humilla a quien se exalta y no confías la salvación en que se acerca a ti. Seigneur, console tous les pauvres, donne-leur la certitude que tu délivres de tout mal et que En tu francés. conduis en toute sécurité dans ton royaume ceux qui Señor, se consuela a los refugian en pobres y toi. dona a ellos la seguridad de que tú los librarás de todo mal y los llevarás a salvo en tu reino. ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് En നവമായ ദർശനം Malayalam, നൽകണമേ. അങ്ങയുടെ dónanos ojos nuevos, oh Señor, y haz que te reconozcamos presente y operante en el hermano, en la creación y en la historia. Figli che Escucha, oh Padre, la oración de tus hijos que sin descanso elevan hacia ti. Tú solo puedes darle el verdadero bien necesario por Cristo nuestro Señor. Amén. Después de haber presentado nuestras peticiones en esta oración de los fieles, un grupo de personas se preparan para poder presentar al Santo Padre las ofrendas y así damos inicio a la liturgia eucarística, presentando los dones que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús, los dones que en el altar serán sacrificados para que se conviertan en el alimento de salvación. Entre las personas que presentan las ofrendas al Papa Francisco, también vemos algunos representantes de este sínodo panamazónico, algunos representantes de las comunidades indígenas, algunos representantes de las instituciones que trabajan en la Amazonía, como Cáritas, como la Repam, miembros de los pueblos originarios que han estado durante estos días presentando precisamente sus problemáticas, dando a conocer los temas que los afectan y que los tocan directamente, no solamente en sus territorios, sino también en sus vidas, en su ecosistema, en su cultura y en su forma de vivir la fe. En esos momentos, un grupo de indígenas y un representante de la red eclesial panamazónica hace entrega al Papa Francisco también los dones. Recordemos de que son 9 países los que comprenden esta región panamazónica, especialmente Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, Guyana francesa que completa y las Antillas que de alguna manera han estado presentes y que también ahora hacen entrega en estos momentos de los dones para el sacrificio del altar. Pueblos que han sido tocados, como decíamos precedentemente, por temas de explotación, por temas como cómo vivir la liturgia y la celebración eucarística en territorios donde la falta y la escasez de sacerdotes es constante, donde ante esta falta, ante esta escasez, la mujer y algunos hombres de la comunidad asumen el liderazgo para poder llevar adelante la proclamación de la palabra de Dios. En este aspecto también ha sido un tema bastante debatido y que se ve de alguna manera reflejada en el documento final que el Papa Francisco presentará.
Mientras en imágenes vemos al Papa Francisco incensar el altar, recordamos que estamos en esta transmisión en directo desde el Aula de las Bendiciones, transmitiendo esta celebración eucarística de clausura del Sínodo Especial de los Obispos para la Amazonía sobre el tema Nuevos Caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Oremos, hermanos, para que mi sacrificio y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdaderamente cosa buena y justa, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con la sangre de tu Hijo y la potencia de tu Espíritu, tú has reconstituido la unidad de la familia humana disgregada por el pecado, para que tu pueblo, reunido en el vínculo del amor de la Trinidad, alabanza y gloria de tu multiforme sabiduría, forme la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo vivo del Espíritu. Por este misterio de salvación, unido al coro de los ángeles, proclamamos gozosos tu alabanza. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, il nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto, sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore.
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. El Papa Francisco invita a todos a confiar en el Señor y con su Espíritu que nos ha sido donado, decimos todos juntos, Padre nuestro. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace en nuestros giorni. Líbranos, oh Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, y con la ayuda de tu misericordia viviremos siempre libres del pecado y seguros de toda perturbación, en la espera que se cumpla la bienaventurada esperanza y venga nuestro Salvador Jesucristo. Signore Jesucristo, que hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio. Señor Jesús, tú que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, mi paz les doy. No miren a nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia, y dónale la unidad y la paz según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La pace del Signore sia sempre con voi. Offerte vobis pacem. Con esta invitación del diácono de intercambiar un signo de paz, vamos dando paso al momento de la comunión. El Santo Padre está intercambiando este abrazo de paz con las personas que han estado al frente de este sínodo para la región panamazónica, el cardenal Lorenzo Baldisseri, el cardenal Michael Cherny, secretario especial, Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, secretario especial para este sínodo, el relator, el cardenal Claudio Jumes, que acompañan al Santo Padre en el altar en esta celebración de la Santa Misa de clausura de este sínodo. Y ahora todos juntos, como pueblo de Dios, entonamos el Cordero de Dios. Oh
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. No soy digno de participar en tu mesa. Basta una palabra para obtener la vida eterna. Mientras el coro va entonando el canto, este es el Cordero inmolado, por cuya sangre llegó la salvación, es el memorial de nuestra verdadera Pascua, de la nueva alianza. Recordamos que estamos en esta transmisión extraordinaria de la celebración de la misa de clausura del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica. Vatican Media ha acompañado durante este proceso sinodal que hoy concluye en esta primera parte, con esta celebración y la presentación del documento final al Papa Francisco, quien en breve tiempo, en pocos meses, podrá darnos a conocer su exhortación apostólica, fruto de este sínodo. Cuando en imágenes vemos a los padres sinodales comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, recordamos algunos momentos importantes que ha pronunciado el Papa Francisco en su homilía. Sobre todo nos ha propuesto meditar y tener presente tres modelos, tres formas de oración. Tres formas de oración que emergen de tres personajes que hemos escuchado en las lecturas de este 30º domingo del tiempo ordinario. La oración de Jesús, del fariseo y del publicano que encontramos en la parábola de Jesús en el Evangelio de Lucas, y la oración del pobre que encontramos en la primera lectura. El Santo Padre ha dicho que la oración del fariseo comienza con un gesto de agradecimiento, y es un buen inicio para la oración porque la acción de gracias y la alabanza es algo bueno para todo creyente. Pero ese gesto de agradecimiento no se queda ahí, sino que el fariseo explica el motivo de ese agradecimiento y empieza a enumerar
las actitudes que Él realiza, sobre todo que Él no es como los demás hombres. Explica por qué ayuna 2 veces a la semana, cuando en realidad estaba obligado solamente una vez al año. Paga el diezmo de todo lo que tiene, cuando lo establecido era solamente en base a los productos más importantes. En definitiva, dice el Papa, presume porque cumple unos preceptos particulares de manera óptima, pero se olvida de lo más importante, de lo más grande, que es el amor a Dios y al prójimo. Esta actitud del fariseo, señala el Papa Francisco, una actitud de satisfacción por su propia seguridad, de su propia capacidad de observar los mandamientos, de los propios méritos y virtudes, lo lleva a centrarse en sí mismo. Y señala que quien no tiene amor ni por Dios ni por el hermano, no tiene nada. Y como dice San Pablo, incluso lo mejor, sin amor, no sirve de nada. El pontífice se pregunta, ¿y sin amor cuál es el resultado? Al final el resultado es de que rezar de este modo es elogiarse a sí mismo. De hecho, dice, el fariseo no le pide nada al Señor porque no siente ninguna necesidad o que debe algo, al contrario, más bien que se le debe a Él. Esto, dijo el Papa, es practicar la religión del yo. Además de olvidarse de Dios y del prójimo, a quienes desprecia sobre todo al prójimo, porque para él no tienen un precio, no tiene valor, se considera mejor de los demás, los llama literalmente al resto, lo que sobra, los demás, los descartados, de quienes hay que mantenerse a distancia. En este sentido, el pontífice, hablando de este primer modo de hacer oración, como es la del fariseo, dice cuánta presunta superioridad también hoy se convierte en opresión y explotación. Los errores del pasado no han bastado para dejar de expoliar y causar heridas a nuestros hermanos y hermanas y sobre todo a nuestra hermana tierra. Lo hemos visto en este sínodo, dijo el Papa, lo hemos visto en el rostro desfigurado de la Amazonía. La religión del yo sigue, hipócrita con sus ritos y oraciones, olvidando que el verdadero culto a Dios pasa a través del amor al prójimo. Por ello el pontífice ha pedido y ha invitado que pidamos a Jesús que nos cure del hablar mal, de lamentarnos de los demás, de despreciar a nadie. Son cosas que no agradan a Dios. Asimismo ha presentado el segundo modo de oración, la oración del publicano que ahora en silencio meditamos. Una oración que empieza y que sobre todo agrada a Dios. Empieza no con los méritos, sino con las faltas. No con las virtudes, sino reconociendo la pobreza. Y aquí el Papa precisa que no se trata de una pobreza material o económica, sino la pobreza de vida. Porque en el pecado, dijo, nunca se vive bien. Este hombre, este publicano, se reconoce pecador, y su oración está hecha solo de 7 palabras. Pero más que nada está hecha de actitudes, actitudes verdaderas. Actitudes como permanecer en fondo sin ni siquiera atreverse a levantar los ojos al cielo, porque se siente pequeño. Golpeándose el pecho, porque en el pecho está el corazón y del corazón nace esta oración. Y aquí el Papa nos invita a hacer nuestra este tipo de oración del pobre que escuchamos en el libro del Sirácides. Preghiamo. Oremos. Signore, questo sacramento della nostra fede compie in noi Señor, que tus sacramentos produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Inchinatevi per la benedizione.
Dio onnipotente e misericordioso vi benedica. Dios Todopoderoso y Misericordioso los bendiga y les dé el don de la verdadera sabiduría que trae la salvación. Los ilumine siempre con las enseñanzas de la fe y los ayude a perseverar en el bien. Les muestre el camino de la verdad y de la paz y guíe sus pasos en el camino hacia la vida eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Con la bendición del Papa Francisco y la invitación del diácono de que la misa ha terminado y podemos ir en paz, va concluyendo esta celebración eucarística en la clausura del Sínodo de los Obispos dedicado a la región panamazónica. Ahora el Papa Francisco se dirige ante la imagen de nuestra Madre, la Virgen María, para entonar el canto del Salve Regina. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros en esta transmisión extraordinaria de la celebración de la Santa Misa con ocasión de la clausura de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos sobre el tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. A nombre de todos los que han participado e integran los programas en español de Vatican News, ha sido un gusto con nosotros poder transmitir y acompañarlos en esta celebración. Recordamos que este proceso sinodal concluye con la presentación del documento el día de ayer, el documento final, que tiene estos 4 aspectos, estas 4 conversiones: pastoral, cultural, ecológica y sinodal, que es una propuesta al Papa Francisco para poder hacer la exhortación apostólica. Los invitamos a seguir en sintonía con nosotros. En breves momentos estará el Papa Francisco presidiendo la celebración de la oración mariana del Ángelus desde la Plaza de San Pedro, y también los invitamos a seguir en sintonía con nosotros a través de nuestra página web en Vatican News en español. A través de las redes sociales también nos pueden encontrar. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.